Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 151. El destino de un simp. Tras la evolución de Floragato, causó sensación entre sus amiguitos. Todos se reunieron alrededor de la nueva Meuscarada, elogiándola por su belleza. Esto la hizo sentir muy orgullosa. Al fin y al cabo, ser el centro de atención era una característica innata de su especie, tan inmutable como el gusto de un slowpoke por holgazanear. Y esto era con la máscara puesta. Al recordar los elogios de Will, ni siquiera podía imaginar cómo serían sus caras si se la quitaba. Seguro que quedarían atónitos con su belleza. Sin embargo, seguía sin quitársela delante de todos. Hacerlo le daba una extraña timidez. No quería que nadie viera esa faceta suya, a menos que fuera alguien muy importante. Mientras se despedía, ocurrió un pequeño incidente que la irritó mucho. Un Cacturne se había acercado corriendo y la adulaba. Incluso cuando lo ignoraba, o incluso le decía con severidad que se largara, el Cacturne no se iba, pegado a su lado como una tirita. Era como un Growlithe desvergonzado y sin cerebro. Indefenso, Meuscarada solo pudo correr hacia Will en busca de ayuda. Meow. ¿Qué ocurre? Will, que charlaba con el viejo Dragonite, se sorprendió un poco al ver a Meuscarada correr y esconderse detrás de él. A juzgar por su comportamiento como Floragato, nunca debería haber mostrado miedo, por muy fuerte que fuera el enemigo. ¿Qué le pasa hoy? Pero pronto comprendió, porque vio el Cacturne. El Cacturne pertenecía a un miembro del clan Dragonite que lo había traído del exterior. Esa persona se había casado y establecido en su tierra natal, y el Cacturne, un Pokémon al que le disgusta mudarse, se había quedado. Medio mes atrás, la actitud del Cacturne hacia la entonces Floragato había sido muy fría, como la de un adulto menospreciando a un niño pequeño. Incluso se enfrentaron una vez. El Cacturne, basándose en su amplia experiencia en combate y su ventaja de tipo y grupo de movimientos, ganó fácilmente. Después de eso, la menospreció aún más. Pero ahora, era evidente que había quedado cautivado por la evolucionada Meuscarada. No solo su apariencia había cambiado drásticamente, transformándose de una marimacho a una belleza intelectual, sino que su tipo también había cambiado a planta/oscuro, exactamente igual que el de Cacturne. Esta similitud en su composición energética solo amplificaría su encanto a sus ojos. Meuscarada empujó suavemente a Will desde atrás, mirándolo con ojos lastimosos. Ah, así que has aprendido a comportarte como una consentida otra vez, pensó Will, impasible. Como Sprigatito, se le daba muy bien. Pero él no la había consentido entonces, y desde luego no iba a hacerlo ahora. Tras convertirse en Floragato, había sido demasiado orgullosa para comportarse así. Pensó que nunca lo volvería a ver. ¿Quién habría pensado que, tras convertirse en Meuscarada, su personalidad se volvería más honesta y aprendería a usar su apariencia a su favor? Cacturne dijo el Cacturne, acercándose a Will y saludándolo cortésmente. Lo hacía no por Meuscarada ni por el viejo Dragonite, sino simplemente porque Will era fuerte. Había presenciado su batalla de prueba con la matriarca hacía medio mes. Desde su perspectiva, no se diferenciaba de la de un humano. Ni siquiera podía seguir los movimientos de Will. Si tuviera que luchar contra él, perdería con toda seguridad. Esto es asunto tuyo. Resuélvelo tú, dijo Will, mirando a la Cacturne, luego se volvió hacia su aprendiz y la sacó de detrás de él. Tenía que aprender a manejar estas cosas sola, no recurrir a su padre cada vez que tenía un problema. Meuscarada salió con mal humor y miró fijamente al Cacturne. Luego levantó una pata e hizo una seña. El significado era claro. Resolverían esto al estilo Pokémon. Primero una batalla, luego charla. Cac, asintió el Cacturne, asintiendo y retrocediendo. Ya la había vencido antes, así que esta vez estaba bastante seguro. Pero los tiempos habían cambiado. Había pasado medio mes, y ya no era la misma Floragato. Su evolución a Meuscarada había supuesto un salto cualitativo en su poder de combate.
Primero, la ventaja de tipo que había tenido el Carturne había desaparecido. Ambos eran planta/oscuro. Carturne tenía 2 niveles más, pero a este nivel, la diferencia era mínima. Las estadísticas base de Meowscarada eran más altas y estaban mejor distribuidas, lo que lo compensaba fácilmente. Y un Carturne era un cañón de cristal puro, casi sin velocidad ni defensa. En esencia, se enfrentaba a un asesino físico. Todo lo demás se reduciría a quien tuviera el Movepol más profundo y ventajoso. Meow, sonrió Meowscarada, revelando un colmillo afilado. Con un ligero golpe con el pie, el enorme felino salió disparado hacia adelante. Al instante siguiente, una docena de Meowscaradas aparecieron en el campo, cargando contra el Carturne por todos lados. Era una combinación de agilidad y doble equipo, una técnica que había aprendido de Willy. Turne. El Carturne no era de alto nivel, pero sí muy viajero. Al ver esto, no entró en pánico. Misil de pin. Levantó los brazos y salieron disparados innumerables púas. Pero una suave brisa sopló repentinamente por el campo de batalla. Pétalos rosados aparecieron entre los numerosos clones y, con la velocidad del rayo, se lanzaron hacia adelante, derribando cada una de las púas rojas. Los ojos del Carturne se abrieron de par en par. Cruzó los brazos rápidamente, y las púas de su cuerpo se extendieron repentinamente 5 centímetros. Escudo puntiagudo. Los numerosos clones se estrellaron contra el escudo y se disiparon. El verdadero Meowscarada estaba a un lado, usando garras afiladas con calma, agudizando su ataque y precisión. El Carturne bajó los brazos, retrayendo sus púas, listo para atacar. Pero entonces notó un ramo de flores aparentemente común y corriente pegado a su pecho. Al instante siguiente, ¡boom! El ramo explotó de repente, y se desparramaron innumerables pétalos, asestando un golpe crítico. Hizo una mueca de dolor y retrocedió 2 pasos. Esto le dio la oportunidad. Dio un paso adelante, con las garras en alto. Usó el movimiento super efectivo de tipo Bichou-turn, y atacó la cabeza del Carturne. Un sonido que hizo que uno se estremeciera, y el Carturne se desplomó al suelo. El Carturne negó con la cabeza y admitió la derrota. Aún contaba con el peligroso movimiento de tipo fantasma lazo del destino, pero esta no era una batalla que tuviera que ganar a toda costa. Su objetivo era ganarse su favor, no vencerla con semejante movimiento. Meowscarada levantó la cabeza con orgullo, se giró y caminó de regreso al lado de Will, sin siquiera mirar al perdedor 2 veces. No está mal, dijo Will, acariciándole la cabeza. Luego miró al Carturne, que se marchaba cabizbajo, avergonzado. Esta batalla era incuestionable. Meowscarada era mucho más fuerte. Su movimiento estrella, truco floral, era increíblemente poderoso, con un 100% de probabilidad de crítico. Pero su propio esfuerzo tampoco podía ser negado. ¿Nos vamos? Meow asintió. Solo quería irse de allí. Deja que los miembros de mi clan te lleven, dijo el viejo Dragonite, acercándose. Planeas ir al norte, ¿verdad? Hay una enorme cordillera al norte. Podrías tardar un poco en cruzarla. No. Caminaremos. Will negó con la cabeza, rechazando su amable oferta. La razón era simple. Liz había caminado todo el camino. Él lo había visto. Así que, como ella había caminado, él también tenía que caminar. Después de todo, su promesa era estar siempre a su lado. En este camino, donde quiera que ella hubiera caminado, él caminaría. Está bien. Entonces, no hace falta que nos despidas, dijo Will con una sonrisa, deteniéndola. Adiós, asintió el viejo Dragonite, sin decir más. ¿Nos volveremos a encontrar? Mientras estemos vivos, nos volveremos a ver algún día. La misma conversación de hace 1000 años. Solo que esta vez, los papeles se invirtieron. Will y el viejo Dragonite se miraron y sonrieron. En ese instante, él supo que ella lo había reconocido. Simplemente, ambos habían fingido no saberlo. Will guió a Meowscarada y se dirigió al norte. El viejo Dragonite se quedó quieto, viendo cómo su espalda se hacía cada vez más pequeña en la distancia, tal como 1000 años atrás, aquella ingenua Dragonair había observado la espalda de aquel Dragonite al irse. Parecía que nada había cambiado en absoluto. Capítulo 152. La región de Sinnoh. Sinnoh, nombre que significa misterioso y profundo. Esta región es antigua, vasta y compleja. Podría decirse que, de todas las tierras del mundo Pokémon, su historia es la más profunda.
Cada región tiene su propia especialidad. El combate, la crianza y la coordinación surgieron y cobraron importancia en Kanto, Johto y Yoen, respectivamente. La megaevolución, los movimientos Z, la dinamaxización y la terastalización surgieron en Kalos, Alola, Galar y Paldea. En cuanto a Teselia, es la región con mayor población y más ciudades. Y la especialidad de Sinnoh, sin duda, es su historia y sus leyendas. Los dioses de esta región, dejando de lado su poder de combate, se encuentran, en cuanto a habilidades y tradición, en la cima del mundo Pokémon. El dios creador más poderoso, Arceus, pertenece a esta región. Año de Liga 22. Habían pasado más de 2 años desde la tercera reencarnación de Willy. 2 años antes, él y su Meowscarada habían entrado en la gran cordillera que se extendía entre Sinnoh y el continente sur. Después de eso, desaparecieron durante 2 años. Nunca pensó que el ratio del viejo Dragonite significaría 2 años. Aunque 2 años, ya fuera para un Dragonite o para él ahora, no era mucho tiempo, solo un pequeño fragmento de una larga vida para su alma humana, había sido una verdadera prueba. Casi le daba la ilusión de estar de vuelta en el Monte Plata, entrenando. Si hubieran podido caminar en línea recta, con su velocidad, podrían haber cruzado las montañas y llegado a la región de Sinnoh en medio año como máximo. Pero no se podía simplemente cruzar estas montañas. Algunas eran realmente áridas, sin una sola brizna de hierba. No había ni un solo punto de apoyo, lo que los obligaba a tomar desvíos. Y al hacerlo, se perderían. Porque Liz tampoco conocía el camino. Will básicamente había estado siguiendo a su fantasma con su Meowscarada, dando vueltas en esta cordillera. Algunos lugares habían cambiado significativamente en los 1000 años. Para él, un lugar podía ser un acantilado o un lago, pero el fantasma de Liz simplemente lo atravesaba. En momentos como ese, tenía que dedicar tiempo a encontrar un nuevo rastro fantasmal. Fue solo gracias a su físico fuerte y a su velocidad en el bosque, que solo les tomó 2 años. Los Pokémon de esa época no eran muy competitivos. No atacaban a un Pokémon extraño o que pasara por allí. En el camino, no solo no se encontraron con muchos Pokémon malos, sino que también hicieron muchos amigos que les indicaron direcciones y compartieron comida. Pero hace 1000 años, para muchos Pokémon, si un perro pasaba por su casa, lo perseguían durante 3 manzanas. Las imágenes más comunes que Will veía de Liz eran las de ella cargada por un Pokémon o comandándolo en combate. Ni siquiera podía imaginar cuánto tiempo y esfuerzo le había llevado cruzar esa misma cordillera. Cuando Will y Meowscarada finalmente salieron del bosque y vieron las extensas y planas praderas que se extendían frente a ellos, inmediatamente se desplomaron en el suelo. Meowscarada miró fijamente las llanuras que había ocultado y dejó escapar un largo suspiro. Creyó que moriría en esas montañas. Por fin pudo volver a ver la luz del día. Uf, por fin salimos. Susurró Will, mirando a un lado. El fantasma de la milenaria Liz estaba allí con ellos, también con la mirada perdida. Parecía mucho mayor ahora que cuando se había marchado, con ojeras y patas de gallo, y su tez estaba mucho peor. A esas alturas, debía de tener unos 40. Los años en estas montañas habían sido increíblemente duros para ella. Me pregunto cómo era el Sinnoh que veías, murmuró Will. Imaginó que no habría sido tan malo. En su época, Sinnoh probablemente todavía se llamaba la región Hisui. Y el Hisui que había visto en los juegos tenía un entorno precioso, aunque algunos Pokémon fueran algo agresivos. Meowscarada se levantó rápidamente, llena de energía. Estaba mentalmente cansada, simplemente porque el terreno de los últimos 2 años había sido monótono. Eran montañas, yermas o bosques. Pero aparte de eso, no era muy diferente de su tiempo en Johto. A veces, vivir con diferentes Pokémon y experimentar su vida cotidiana le resultaba muy interesante. Y lo más importante, tenía a Will a su lado. Cuando se aburría, lo acosaba, lo fastidiaba y le hacía contarle historias. Eso siempre la llenaba de energía y hacía que el viaje volviera a ser emocionante. Pero Will estaba cansado. Realmente cansado. Todo el Sceptile estaba demacrado. Tenía que estar constantemente atento al fantasma de Liz que tenía delante y también vigilar a su travieso gato que estaba detrás. No me apresures. Déjame descansar, dijo Will, levantando una mano. El fantasma de Liz ya se había marchado, pero necesitaba un respiro. El fantasma simplemente estaba allí. No iba a huir. No importaba si aminoraba un poco el paso.
Meow tilde Meowscarada negó con la cabeza, caminó detrás de Willy y comenzó a masajearle los hombros. Su padre era un inútil. Milímetros, ese es el lugar, tarareó Will con tranquilidad. Sus suaves patas presionando sus hombros le hacían sentir una gran satisfacción, y la sensación de su suave pelaje rozando su piel era muy relajante. Durante los últimos 2 años, Will había dedicado la mayor parte de su tiempo a criar a la gran gata que tenía a sus espaldas. Habían dependido el uno del otro para sobrevivir, y ella ahora se había convertido en su pequeña chaqueta acolchada, gentil, considerada y honesta. Incluso había empezado a aprender a cuidar de los demás, como él solía hacerlo. «Al este, dijo Will, apoyando la barbilla en la mano y mirando el monte Coronet a lo lejos. Ahora sabía aproximadamente dónde estaban. El monte Corona era una larga cordillera que se extendía de norte a sur, dividiendo sino en 2 regiones, este y oeste. A primera vista, su geografía era muy similar a la de la combinación de Kanto y Johto al sur. Y en realidad, así era. Kanto y Johto se diseñaron originalmente como una península, mientras que Sinnoh, al igual que Oen, era una isla completa. Sinnoh era simplemente más grande, con mayor extensión territorial. El oeste. Parece que las cosas serán más fáciles para Liz, reflexionó Will, respirando aliviado por ella. Desde una perspectiva futura, la región oriental estaba mucho más desarrollada y era más amigable para los humanos. Pero en el pasado, en la era de Hisui, la situación era la opuesta. Los Pokémon del pasado sabían competir por la región oriental, más cómoda y fértil. Los humanos de esa era, el pueblo Hisui, no tenían la capacidad de luchar contra ellos por territorio. Así que todos se dirigieron a la región occidental para construir sus aldeas, utilizando el duro terreno natural como barrera contra las bestias. Hace 1000 años, si Liz hubiera viajado por la región oriental, habría tenido que abrirse paso hacia el norte, sin apenas ver gente. Pero al ir al oeste, podría conocer a muchos humanos. La vida sería mucho más cómoda. Incluso podría recibir mucha ayuda y tecnología del profesor Laventón de la aldea Jubilife. ¿Meow? Meowscarada le dio un codazo a Will con la pata, preguntándole cuándo se iban. Hacía mucho que no comía comida humana y quería mejorar su dieta. Muy bien, vámonos, dijo Will, levantándose con su ayuda. Activó el poder de la onda. El fantasma de Liz ya estaba muy lejos. Incluso había mirado hacia atrás una vez, con los ojos llenos de una profunda impotencia. No estaba seguro de si lo miraba a él o al otro Pokémon con el que viajaba. Will echó un vistazo a su pantalla de estado. En 2 años, su nivel había alcanzado el máximo de su vida anterior, y su repertorio de movimientos lo había superado. De hecho, era bastante lento, considerando el truco que Celebi le había dado. Pero no se podía evitar. El estilo de la época y la distribución de Pokémon habían limitado su velocidad para subir de nivel. Meow. Meowscarada estaba emocionada de estar de nuevo en una llanura y corría en círculos a su alrededor. Luego se abalanzó sobre él y lo abrazó del brazo. Parece que estuviste muy encerrada, rió Will, negando con la cabeza. Hacía mucho que no la veía actuar así, como una niña pequeña. ¿Meow? No sé. Vamos a dar un paseo, dijo Will encogiéndose de hombros. Él tampoco sabía a dónde ir, porque no sabía en qué dirección iría Liz. ¿Meow? Deberíamos pasar por un pueblo humano. Allí podremos descansar unos días. Will miró. En la dirección que Liz se dirigía, pasarían por la futura ubicación de Pueblo Sandgem. Hace 1000 años, este pueblo probablemente no existía. Liz probablemente no se habría detenido. Pero en el futuro, Pueblo Sandgem sería muy famoso. Era donde estaba el laboratorio del profesor Rowan y donde los nuevos entrenadores conseguían sus Pokémon. Dawn había conseguido a su Piplup allí. Ahora mismo, debería ser solo una aldea pequeña, quizás incluso más pequeña que Pueblo Azalea. Aunque él y Meowscarada fueran conocidos en Sinnoh, probablemente no causarían mucho revuelo en una aldea tan pequeña. Meow. Al oír esto, Meowscarada se alegró mucho y empezó a correr de nuevo por el césped. Corre todo lo que quieras. Después de este lugar, hay otro bosque. Meow. Las orejas del gato cayeron y su rostro se desplomó. No podemos hacer nada. Gran parte de Sinnoh está formada por bosques, dijo Will, negando con la cabeza, impotente. Él tampoco quería atravesar un bosque. No pasa nada. Una vez que lleguemos a Pueblo Gema de Arena, probablemente no tendremos que ver un bosque en unos meses. Ahora tenía 2 mapas en la cabeza.
El mapa de Sinnoh, de 100 años en el futuro, y el mapa de Hisui, de quién sabe cuánto tiempo atrás. Según ambos, una vez que llegaran a Jubilife, la ruta hacia el norte sería mucho más fácil de recorrer. Por suerte, le encontré todos esos Pokémon de tipo volador en aquel entonces. ¿No son mucho más útiles que los de tipo dragón? Will sonrió y negó con la cabeza, alabando su propia brillantez. Meow. No es nada. Sigamos adelante. Capítulo 153. El chico psíquico. El futuro pueblo Sandgem ni siquiera era una aldea. Era solo un pequeño asentamiento humano. El campamento Sandgem. Una docena de casas de madera estaban construidas juntas sin un patrón discernible, rodeadas por un anillo de postes de madera que funcionaba como una muralla. Los postes tenían solo unos 3 metros de altura, ni siquiera lo suficiente como para bloquear la vista de Will. Probablemente no estaban hechos para mantener alejados a los Pokémon. Es igual en todos los mundos, dijo Will, de pie fuera de los postes de madera y echando un vistazo. Incluso en el mismo continente, el progreso del desarrollo entre dos asentamientos humanos podía ser muy diferente. La ciudad más desarrollada de Sinnoh, Jubilia, era la 7ª más grande del futuro mundo Pokémon. Su prosperidad actual probablemente no era muy diferente a la de Cherry Grove. Pero el campamento Sandgem, tan cerca de Jubilia, parecía seguir viviendo en el período tribal. Meow. La meuscarada que estaba a su lado inclinó la cabeza con curiosidad. No es nada. Solo una pequeña aldea humana. Hay Pokémon dentro, así que probablemente no nos serán hostiles, dijo Will, sacudiendo la cabeza. Rodearon el muro de madera y llegaron a la entrada principal. No había guardias. Will y Meuscarada entraron. Parecía que se estaba celebrando algún tipo de entretenimiento en el pequeño campamento. Unas 20 personas estaban reunidas en la plaza central, observando algo. Incluso cuando vieron aparecer a Will y a Meuscarada, solo los miraron de reojo y no reaccionaron. Esto no era tan extraño. Después de todo, había más Pokémon en este campamento que humanos, y todos eran especies comunes de Sinnoh. Y a juzgar por su comportamiento, más de la mitad eran salvajes. Meow. Meuscarada se sorprendió por la reacción de los humanos. Dado su viaje hasta ahora, ¿no deberían los humanos reaccionar mucho más exageradamente al verlos? Como amontonarse y charlar sin parar, o señalarles cuadrados extraños que hacían clic-clac. Es más o menos igual que en Pueblo Azalea, explicó Will con naturalidad. Como no salen mucho, están acostumbrados a ver Pokémon extraños, así que no es para tanto. Probablemente lo buscaban por su gran tamaño, no porque su especie les resultara desconocida. Sin embargo, Will había olvidado que cuando estaba en Pueblo Azalea, Meuscarada era solo una bebé que no entendía nada. Así que, aunque le dijera que era como Pueblo Azalea, ella no lo entendería. Al acercarse, pudieron oír el ruidoso piar de varios insectos entre la multitud. Los sonidos no tenían un significado particular. Para Will y Meuscarada, era como un zumbido humano, centrado en el ritmo más que en el contenido. Meow. Meuscarada corrió y saltó suavemente sobre la cola de Will. Luego apoyó las patas en sus hombros para ver entre la multitud. Varios Pokémon rojos hacían el ruido. Cricketune, dijo Will. Era lo suficientemente alto como para verlos fácilmente. Los Cricketunes son los músicos del mundo Pokémon. Son hábiles combinando sus gritos con sus brazos afilados como guadañas para crear sonidos melódicos. Cada uno tiene la capacidad de improvisar, y la melodía cambia según las emociones y la personalidad del individuo. Muchos músicos humanos estudian sus melodías en busca de inspiración. Una actividad muy antigua, dijo Will, perdiendo el interés tras un par de miradas. Parecía que hace mucho tiempo, las aldeas humanas consideraban sus concursos de canto una forma de entretenimiento, como las peleas de gallos. Pero este tipo de cosas solo eran populares en las aldeas pequeñas. Al fin y al cabo, aquí no pasaba mucho más. En el futuro, con la popularización de Internet y el auge de las batallas, los concursos y la crianza, la gente probablemente ya no gastaría su energía en esto. Will apartó la mirada rápidamente. Pero como Meuscarada parecía querer observar, no se giró para irse. Se escuchó un suspiro a su lado. Todos estaban absortos en el concierto, pero nadie, excepto Will, había notado el sonido. Volteó la cabeza. Junto a él había un chico bajito, de aspecto normal y cabello negro. Miraba al Cricketune con expresión de absoluto aburrimiento, como si hubiera perdido las ganas de vivir.
Eres un Sceptile de la región de Oen, ¿verdad? Preguntó el chico, al notar la mirada penetrante de Will. Había reconocido su especie de un vistazo. Impresionante, elogió Will con una sonrisa. Este chico era realmente impresionante. A juzgar por su ropa, era residente de campamento y no llevaba Pokéballs, así que probablemente no era un entrenador. Incluso si hubiera viajado, probablemente no habría ido muy lejos y no habría visto muchos Pokémon. Lógicamente, no debería haber sabido nada de Sceptile, un Pokémon exclusivo de Oen. Este es, ni idea, dijo el niño, mirando a Meowscarada en la cola de Will y sacudiendo la cabeza. Si también supieras de un Pokémon paldeano, me impresionaría mucho, pensó Will, negando con la cabeza. Paldea estaba en el hemisferio sur, muy lejos de Sinnoh. ¿Paldea? ¿Es un Pokémon de tan lejos? Preguntó el niño, mirando a Meowscarada un par de veces más. Will se quedó estupefacto, mirando al chico. Oh, hola, Sceptile. Me llamo Milo. Soy un psíquico novato. Puedo oír tus pensamientos. Espero no haberte asustado, dijo Milo, con la mirada muerta iluminándose un poco. Parecía que la llegada de estos dos Pokémon extranjeros había despertado cierto interés en él. Meowscarada estaba intrigada. Saltó de la cola de Will y se quedó en el suelo, frunciendo el ceño mientras observaba a Milo. Su olfato era mucho más sensible que el de Will. Podía percibir el aroma de un Pokémon en él, un olor tenue pero profundo que probablemente lo acompañaría toda la vida. Es la primera vez que conozco a un psíquico, pensó Will, mirando a Milo con una nueva cautela. Necesitaba controlar sus pensamientos. No podía estar pensando en nada que no debiera, no fuera que Milo se diera cuenta de que era un transmigrador con la habilidad de hacer trampa. Yo tampoco he conocido a otros psíquicos aparte de mí, dijo Milo encogiéndose de hombros. Luego señaló una casa cercana. Es bastante aburrido aquí. ¿Te gustaría venir a mi casa a charlar? Me interesa mucho ver el mundo desde la perspectiva de un Pokémon. Vamos, dijo Will asintiendo. No le interesaba el concierto de Cricketune. En sus 2 años en las montañas, había oído cantar a todo tipo de Pokémon. Meowscarada abrazó el brazo de Will y negó con la cabeza. No quería irse. Entonces puedes quedarte aquí. Volveré por ti más tarde, dijo Will, frotándole la cabeza. Dudó, luego volvió a negar con la cabeza, abrazándolo con más fuerza. Decidió no escuchar el concierto. Quería quedarse con Will. Ustedes dos tienen una buena relación. ¿Son pareja? Preguntó Milo, abriendo camino y mirando hacia atrás. No, Will negó con la cabeza. La mayoría de la gente en esa época aún no lo sabía, pero aunque un Sceptile y un Meowscarada eran de tipo planta, no podían tener hijos. Ambas especies tenían aislamiento reproductivo. Es difícil que dos especies que no pueden reproducirse desarrollen el amor. No es imposible, pero requeriría que al menos una de ellas tuviera un fetiche especial. Tomemos como ejemplo a los humanos. Si tuvieran grupos de huevos, sin duda serían campo y forma humana. Y muchos de los populares Pokémon waifu, como Gardevoir y Lopunny, pertenecen a estos grupos. Por lo tanto, la atracción de un humano por estos Pokémon podría, posiblemente, clasificarse como normal. Pero un Sceptile y un Meowscarada no tenían grupos de huevos en común. Que estuvieran juntos, a los ojos de la gente de hoy, podría no parecer extraño. Pero a los ojos de un futuro profesor Pokémon especializado en grupos de huevos, sería una pareja poco convencional, como mínimo. Oh, entonces sois como padre e hija, o hermano y hermana. Algo así. Aunque no sean de la misma especie, pueden ser familia unida. Esa es una de las cosas más encantadoras de Pokémon, dijo Milo. Los condujo a una pequeña cabaña de madera. El interior era sencillo. Una cama, una mesa, sillas y una gran pila de libros. Eso era todo. Pero ese tipo de habitación probablemente era la norma en este campamento. Capítulo 154. No puedo ver el futuro. Aprendí sobre Pokémon a través de estos libros, dijo Milo, recogiendo un grueso volumen del suelo. Will lo tomó y lo abrió. No pudo leer el texto, pero había algunos dibujos de Pokémon hechos a mano. Los libros parecían bastante viejos. Además de esto, también aprendo de los Pokémon que llegan a la aldea desde la naturaleza. Aprendo sobre el mundo exterior gracias a sus descripciones. ¿Por qué no vas a verlo tú mismo?, preguntó Will, frunciendo el ceño a Milo.
Las descripciones de la mayoría de los Pokémon serían, como mucho, vagas. Para comprender realmente la belleza de este mundo, había que verlo con los propios ojos. Eso era lo que él y Liz estaban haciendo. Para una persona común y corriente, salir de este campamento y ver el mundo exterior, es demasiado difícil, dijo Milo, negando con la cabeza. Una mirada compleja se reflejaba en sus ojos, y no dijo nada más. ¿Has oído hablar de Liz de la región de Johto? Claro. La fama de esa reina fundadora es inmensa. La primera monarca de la historia humana en gobernar 3 regiones, ¿quién no la conoce? Ah, deberían ser 2 regiones ahora, dijo Milo, tomando otro libro. Will ni siquiera tuvo que mirar para saber que allí había aprendido sobre Liz. ¿Ese libro dice a dónde fue después de dejar el reino Dragonite? ¿Quién sabe? Probablemente ni siquiera el propio clan Dragonite lo sepa. Ella se fue a viajar por el mundo. ¿Qué? Milo se quedó atónito, abriendo los ojos poco a poco. Negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Incluso ahora, no es fácil para un humano viajar por el mundo, sobre todo al cruzar océanos entre regiones. Eso no es muy diferente de la era de las bestias primarias, y mucho menos de hace 1000 años. Estuve en la patria de los Dragonite hace 2 años. Un Dragonite que vivió durante más de 1000 años me lo contó. Las palabras de Will silenciaron por completo a Milo. Tras un largo momento, suspiró. Una gran persona es una gran persona. Con ese coraje, no me extraña que su nombre haya pasado de generación en generación durante 1000 años, yo no tengo ese coraje. La naturaleza es un lugar aterrador, Milo negó con la cabeza y se desplomó en una silla, con todo el cuerpo desplomado sobre la mesa como un pescado salado. Quieres ver el mundo, pero no te atreves a salir. Entonces estarás preso en este campamento el resto de tu vida, dijo Will, negando con la cabeza. Había conocido a tanta gente con un coraje increíble desde que llegó a este mundo. Conocer de repente a alguien como Milo era un poco extraño. Lo sé. Claro que lo sé, dijo Milo, girándose para mirar por la ventana. La pequeña cabaña de troncos no recibía mucha luz. Era igual que su vida. No podía ver la luz y solo podía esconderse en esta casita oscura pero segura por el resto de su vida. No soy, puramente humano. ¿Qué? Al oír esto, las manos de Will temblaron y el libro que sostenía cayó al suelo. No era puramente humano. Al oír eso, una persona común y corriente probablemente pensaría en su linaje. Así que eso era lo que Will pensaba. ¿Podría Milo ser el hijo de un humano y un Pokémon? No se le podía culpar por pensar eso. En la historia del mundo Pokémon, se han registrado muchos casos de encuentros entre humanos y Pokémon. En el futuro, las películas sobre este tipo de romances serían muy populares. Así que, en este mundo, no era extraño que humanos y Pokémon se casaran. En cuanto a si podían tener hijos, parecía que no. No había registros históricos al respecto. ¿Meow? La Meowscarada a su lado inclinó la cabeza, confundida. No me malinterpretes. Me crió un Pokémon, dijo Milo, como si intuyera lo que Will pensaba. Viniste de Johto, así que debiste haber cruzado esa gigantesca cordillera, ¿verdad? Sí, asintió Will. Aunque tuviera 10 vidas más, no querría volver a entrar en esa cordillera. Mis padres biológicos viajaron al norte desde Johto, intentando cruzar esa cordillera en carruaje para comenzar una nueva vida en Sinnoh. Pero a mitad de camino, sus 2 caballos resultaron heridos accidentalmente por unos Pokémon que luchaban por territorio. Todas sus provisiones quedaron destruidas. Solo podían viajar a pie. Mis padres no tuvieron suerte. Dejaron sus vidas allí, y también me dejaron a mí, que solo tenía 1 o 2 años por aquel entonces. Los ojos de Milo estaban desprovistos de emoción al decir esto. Realmente no sentía nada por sus padres biológicos. A lo sumo, un poco de gratitud por no haberlo abandonado, ni siquiera en la muerte. Y entonces me encontró una tal Mr. Mime. Ella fue quien me crió. Su grito era Milo, Milo. Así que pensé que me llamaba Milo, continuó. Más tarde, bajo su cuidado, aprendí accidentalmente a usar poderes psíquicos. Solo un poco. No puedo hacer nada asombroso, pero me basta para comunicarme con otros Pokémon. Y entonces, me abandonó. Milo levantó la vista y sonrió, sin ninguna emoción negativa en sus ojos. No me abandonó a propósito. Lo sé. Simplemente pensó que debía vivir con humanos, así que me dejó fuera de este campamento. ¿Quieres volver a las montañas y vivir con ella? Preguntó Will con curiosidad.
Ahora entendía, más o menos, por qué Milo tenía tanto miedo de salir. Cualquiera que pueda adquirir poderes psíquicos mediante entrenamiento es un genio. Su coeficiente intelectual es naturalmente más alto que el de otros. Milo, quien lo aprendió de adolescente, o quizás incluso de niño, debe tener un coeficiente intelectual altísimo. Probablemente por eso el recuerdo de ver morir a sus padres era tan nítido. Al crecer y recordarlo, le resultaría aún más aterrador. No lo sé, Milo negó con la cabeza con decisión. ¿Por qué? Will frunció el ceño. Por su forma de hablar, era evidente que le tenía mucho cariño al señor Mimo. Meouscarada miró a Milo. Al oír sus palabras, ya había empezado a menospreciarlo. Ser criado con tanto cariño por el señor Mime, solo para no querer volver a su lado, por muy amable que lo dijera, a sus ojos, era un niño desagradecido. No quiero volver a esa montaña, pero quiero llevármela conmigo para que conozca el mundo exterior. Para que conozca el mundo humano, dijo Milo, sonriendo, indiferente a los pensamientos de Meouscarada. Meow se giró para mirarlo y luego asintió con aprobación. Entonces, ¿por qué no vas? Sé dónde está. Pero no puedo llegar solo, dijo Milo negando con la cabeza. Se levantó, se acercó a la ventana y miró afuera. Todos dicen que los psíquicos pueden ver el futuro. Pero desde aquí, no puedo ver el futuro en absoluto. Quienes dicen no ver el futuro ya han visto su único futuro, dijo Will, cogiendo un libro del suelo y lanzándoselo. Era la biografía de la reina Liz. Pero el futuro tiene muchas variables. Si no te atreves a dar el primer paso, el futuro que ves es el correcto. Pero si te atreves a desafiarlo, el futuro que ves podría estar equivocado, dijo Will, cruzándose de brazos con una sonrisa. Lo que el futuro devenga depende del destino. Pero que des ese primer paso o no, eso depende de ti. Una vez pensó que jamás podría cumplir la promesa que le hizo a Liz. Incluso pensó en quedarse en Ciudad Evergrande con la abuela sola. Pero hasta que puso un pie en ese jardín de flores, nunca habría sabido que el futuro era tan cambiante. Si se hubiera quedado en Evergrande y hubiera desperdiciado el poder de la ondulación temporal, habría sido un verdadero fracaso. Afortunadamente, había dado ese paso. Milo miró el libro que tenía en las manos. En la portada amarillenta, el retrato de Liz, dibujado a mano, estaba borroso, igual que la obra de su vida. Insondable. Si aún tienes miedo, primero busca un Pokémon que esté dispuesto a caminar contigo. Confía en él, y ganarás un coraje infinito. Meouscarada se abalanzó sobre Will, abrazándolo del brazo y asintiendo vigorosamente. Igual que Liz y Lan, ¿verdad? Dijo Milo, con un poco de luz volviendo a sus ojos. Levantó el libro. En la portada, Liz estaba apoyada en un dragonite gigante, que la sostenía con ternura. Quizás fue gracias a él que ella pudo ser tan intrépida. Bien. Capítulo 155. Turtle y Budeu. A la mañana siguiente, Will y Sprigatito se preparaban para partir. Milo, el emprendedor, como Will lo llamaba ahora, ya había empacado sus cosas y estaba listo para partir. No esperaba que fueras un hombre de acción. Claro. Tenía miedo de que si me quedaba más tiempo, me echaría atrás, sonrió Milo. Se conocía bien. El deseo de encontrar a su Mr. Mime se había encendido de repente, y no quería esperar a que se apagara. ¿Y tu casa? Lo dejo. Cuando traiga al señor Mime, se lo mostraré. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran, dijo Milo. Luego encontró un libro de su montón y se lo lanzó a Will. Era la biografía de la reina Liz. Vi que te interesaba. El libro es tuyo. Ya lo he leído 2 o 3 veces. Probablemente gran parte sea inventada, pero es una historia interesante. Milo caminó hacia la puerta, respiró hondo el aire matutino y, por primera vez, sus ojos brillaron. Aunque el futuro se había vuelto un misterio, al menos su mundo ahora tenía un rayo de esperanza. Me voy. Viajaré con el señor Mime en el futuro. Espero escuchar historias sobre ustedes dos entonces, dijo Milo, girándose para mirar a William Meouscarada, que aún dormía, antes de dirigirse hacia las montañas del sur. Que tengas un buen viaje, dijo Will con una sonrisa, viendo desaparecer la figura del joven. Aturdido, recordó que antes de venir a este mundo, él también había sido un joven lleno de energía. Pero ahora, se giró y miró al gran felino, que apenas comenzaba a despertar, y negó con la cabeza. Ya era padre. Meowtil de Meouscarada se sentó, se estiró y dijo buenos días. Levántate.
Nos vamos. Meow. Claro que nos vamos. No hay nada que hacer aquí. Mejor viajamos y hacemos turismo, dijo Willy. Meow tilde Meowscarada se abalanzó sobre él, frotando su cabeza contra él. Bueno, ¿cuánto tiempo quieres quedarte? Willy no pudo con ella. La dejó en el suelo, le quitó la máscara y empezó a peinarle el pelaje con el cepillo de su mochila. Meowscarada dormía desordenadamente, y su pelaje siempre estaba hecho un desastre por la mañana. Y era demasiado orgullosa para que la vieran despeinada. Así que la tarea de cepillarla recayó en Willy. Meow tilde Meowscarada levantó las patas, balanceando sus piernitas. Levantó 6 dedos en total. 6 días. Bien, suspiró Willy. Ahora lo veía. Ella no quería volver a vivir en la naturaleza. Quería quedarse donde había gente, donde todo era animado e interesante. Meow tilde al ver que él estaba de acuerdo, Meowscarada comenzó a cantar alegremente, moviendo su cola corta de un lado a otro y con un dulce aroma floral flotando desde ella. No te muevas. No me culpes si te tiro del pelo. Meow tilde pasaron 6 días. La gente del campamento Sandgem por fin los había notado. Pensaban que la casa de Milo estaba vacía, pero descubrieron que 2 Pokémon salvajes se habían mudado allí. Pero para cuando se dieron cuenta, Willy y Meowscarada ya habían cargado sus mochilas y estaban de nuevo en camino. El camino por delante debería ser muy llano, dijo Willy, recordando el mapa mentalmente. El camino de Gema de Arena a Jubilia era una pradera plana sin casi nada que obstruyera la vista. En el pasado, en la era de Isui, esta zona se llamaba las Tierras de Obsidiana, un espacio amplio y abierto ideal para viajar. Pero después de eso, el camino se volvería más difícil. ¿Meow? Meowscarada preguntó si la cargaría. No. Estoy cansado. Caminemos. No está lejos. Willy no tenía ganas de correr hasta Jubileo. No hacía falta. No tenían prisa. Él y Liz se habían prometido una vez viajar juntos por el mundo, principalmente para ver sus paisajes. Si se apresuraba, no frustraría el propósito. El paisaje de los campos de obsidiana era precioso. Era mejor ir despacio. En ese momento, vio el fantasma de Liz, también caminando lentamente por las llanuras, contemplando el paisaje. El paisaje es realmente muy bonito, Bonk. Justo cuando Will se estiraba y admiraba la vista, algo contundente lo golpeó en la cola por detrás. Movió la cola y descubrió que la cosa parecía estar atascada. Giró la cabeza y apareció un signo de interrogación sobre ella. Una tortuga con un retoño creciendo en la cabeza le había mordido la cola y se aferraba a ella con furia. Era el futuro inicial de tipo planta de la región de Sinnoh, Turtwig. Turtwig no era poca cosa. Con su estatus de titular, su fama estaba garantizada. Es más, el Turtwig de Ash había tenido un debut espectacular, con un rendimiento inicial que eclipsó con creces al que luego se convertiría en estrella, Chimchar. Pero el entrenamiento de Ash lo había arruinado. Sí, en manos de Ash, Turtwig se había convertido en lo que los fans llamaban carne de cañón, y la culpa era totalmente suya. Era una clara muestra de su incompetencia como entrenador en aquel entonces. Muchos fans de aquella generación decían que Paul tenía toda la razón al llamar a Ash inútil. La razón era esta. La línea Turtwig está compuesta por Pokémon que cambian la velocidad por la resistencia. Son contraatacadores que absorben un golpe y luego contraatacan. El Turtwig de Ash, cuando debutó, era sin duda un tanque pequeño y resistente. Pero Ash lo obligó a aprender su estilo esquiva, convirtiéndolo en un luchador basado en la velocidad. Como resultado, tras evolucionar en Grotle y Torterra, olvidó por completo cómo luchar. Incluso después de que el Torterra de Paul intentara enseñarle, no pudo aprender. Y Ash, el zoquete, al ver que su Grotle apenas podía caminar o saltar, insistía en que usara movimientos como esquivar o mordedura, que dependían de la velocidad. Como resultado, el rendimiento de la línea Turtwig en el anime fue pésimo, su popularidad se desplomó y quedó relegado a un segundo plano, con Infernape robándole toda la atención. Pero ese era el estilo de Ash. No podía con los tanques lentos. Incluso su Snorlax ya era fuerte cuando lo capturó y fue criado principalmente por el profesor Oak. Si Ash lo hubiera criado, probablemente habría arruinado otro. Turtwig. Gritó el Turtwig que colgaba de la cola de Will, negándose a soltarse por mucho que lo sacudiera. ¿Qué quieres?, preguntó Will, con un signo de interrogación sobre su cabeza. Solo estaba de paso. ¿Por qué lo mordía?
Además, Meowscarada caminaba delante de él. Si iba a morder a alguien, debería haberla mordido a ella. Meow. Meowscarada regresó y le dio un golpecito al Turtwig en su caparazón. Turtwig. Will ladeó la cabeza, confundido. El Turtwig decía que había robado a su amigo. Pero no había tocado a ningún otro Pokémon. Budew tilde. En ese momento, Will oyó un grito proveniente de su propia cola. Observó con atención. Entre las grandes hojas de su cola había un Budew. Turtwig. ¿Y sigues diciendo que no lo hiciste? El Turtwig, furioso, siguió usando mordisco en la cola de Will. Pero su intensidad era claramente baja, pues Will no sentía nada. Un malentendido. Meowscarada, saca de Budew de ahí. Dijo Will, rascándose la cabeza avergonzado. Estaba de buen humor y había estado moviendo la cola de un lado a otro. No se había dado cuenta de que había recogido al pequeño. Con razón el Turtwig estaba tan enfadado. El problema principal era que el Budew era demasiado pequeño. Probablemente era un recién nacido, de solo 10 centímetros de altura. Las hojas de su cola eran más largas. Meowscarada no podía parar de reír. Extendió la mano y arrancó con cuidado al pequeño Budew de su cola. El Turtwig finalmente lo soltó y corrió hacia el lado de su amigo. El Budew corrió hacia Turtwig y lo acarició con su cabeza. Turtwig, dijo el Turtwig, consolándolo. En esta pequeña pradera, era raro ver a los 4 Pokémon de tipo planta reunidos. Al fin y al cabo, 3 de ellos eran futuros Pokémon iniciales de regiones muy alejadas. Perdón, no me había dado cuenta, dijo Will, agachándose para acariciarle la cabeza al Budew. Luego sacó una Tangleberry roja brillante de su mochila y se la ofreció al pequeño. Rocío tilde. El Budew se acercó y le dio un pequeño mordisco. Le pareció delicioso, y su mirada hacia Will se volvió inmediatamente mucho más amigable. Toda la incomodidad anterior se desvaneció bajo la magia de una sola valla. Meowscarada sacó otro y lo colocó en el césped frente al Turtwig. El Turtwig no se anduvo con rodeos y se lo comió en un par de bocados. Como Will ya se había disculpado como era debido, no tenía intención de guardar rencor. Turtwig. Sí, nos dirigimos a la siguiente ciudad, Jubilife. ¿Vives por aquí? El Turtwig negó con la cabeza. Tanto él como Budew tenían un entrenador. Su entrenador estaba haciendo una barbacoa junto al río, y ellos estaban jugando en el césped. ¿Has venido caminando? Debió de llevarte varios días. Turtwig asintió el Turtwig. Pero solo estaban recorriendo la zona de Jubilife por diversión, así que no importaba. Mientras Will charlaba con Turtwig, Budew y Meowscarada se llevaban muy bien. Meowscarada sostenía al pequeño Budew. Olfateaba su capullo, y el Budew olía su bomba de flores. Ambas eran hembras, y ambas tenían órganos que emitían un aroma floral, así que tenían una afinidad natural. El Turtwig charló con Will y descubrió que este viejo era genial. Y lo más importante, parecía muy fuerte. Su propio placaje y mordisco no le habían hecho daño. ¿Tu entrenador se asustará? Will hizo una pausa. El Turtwig los invitaba a él y a Meowscarada a hacer una barbacoa y luego viajar juntos a Ciudad Jubileo. El Turtwig negó con la cabeza vigorosamente, diciéndole que no fuera cortés. Sabía cómo era su entrenador. En cuanto veía a un Pokémon fuerte, se quedaba paralizado. Ya podía predecir la reacción de su entrenador. ¿Qué opina Meowscarada? Will la miró. No le importaba viajar con una humana. Podría ser una buena manera de enterarse de la situación en Jubilife. Meowscarada le dio un beso a Budew, indicando su decisión. Entonces quizá tengamos que molestar a tu entrenador un rato. Si puedes, me gustaría pedirle que nos ayude a encontrar un lugar donde quedarnos. Como pago, puedo enseñarte algunos movimientos y hacerte más fuerte, ofreció Will. Peluca. Al oír esto, el Turtwig asintió de inmediato. De tal entrenador, tal Pokémon. El entrenador estaba obsesionado con los Pokémon fuertes, al igual que Turtwig. Con un Pokémon superior de tipo planta super fuerte como Will para guiarlo, sin duda se fortalecería rápidamente. Solo por eso, su entrenador no se negaría. El Turtwig movió la cabeza, indicándoles que lo siguieran. Los 4 Pokémon se dirigieron juntos hacia el río. Fin del capítulo 155.